¿Cómo están todos? Estoy en la ciudad de Cherburgo. Se va a estar por cumplir dentro de unos días el 111 aniversario del hundimiento del Titanic. El Titanic estuvo acá, ¿no es cierto? Hizo puerto acá en la ciudad de Cherburgo en su viaje inaugural. Entonces es una ciudad muy significativa y muy importante para la historia del Titanic. Estamos en una exposición que se llama Objetos olvidados, historias reescritas o redescubiertas. Lo interesante de la muestra es que son objetos originales que estuvieron en el fondo del océano por 80 años. Un equipo los rescató, los restauró y se los prestó a la ciudad de Cherburgo. Van a estar un par de días acá en la ciudad de exhibición y para mí es algo muy sensible, pues son objetos reales. Estos objetos eran de personas que realmente estuvieron en el barco y nada, es algo muy significativo. Después partes del barco, o sea, una muestra muy interesante. Así que cuando vengan conmigo vamos a mostrar un poco la obra de exposición. No quiero hablar muy fuerte porque hay gente que está dormida, la gente que está dormida no habla español, así que me están viendo con cara rara, pero bueno, vamos a seguir intentando. Lo interesante de la muestra es que son objetos muy sensibles. Por ejemplo, acá tenemos papel y cartón. Esto estuvo en el fondo del océano, estuvo en un camarote sepultado en barro hasta que alguien vino y lo restauró. Esto es un avión de madera y esto es la caja y las instrucciones originales de cómo armar. Si uno ve, se le puede leer la caja y se podría leer la instrucción tranquilamente. Luego acá tenemos postales de los pasajeros que estuvieron de visita por Francia antes de subirse al Titanic, así que son postales de los viajeros. Esto es una flauta, esto es un material muy sensible, es madera, esto se debería haber descompuesto en el agua, pero logró sobrevivir al naufragio. Y esto, por ejemplo, es una partitura que es muy interesante porque la tinta original sobrevivió, digamos, tuvo 80 años en el agua y en el lodo y en las peores condiciones, y aún así pudo ser rescatada. Vamos a este lado tenemos objetos técnicos del barco. Acá tenemos un barómetro que es para medir la presión atmosférica. Luego tenemos un timbre que era, no sé bien para qué, tiene que haber sido para un tipo de alarma. Esta manguera, con la punta de la manguera que se ve acá, era para limpiar las cubiertas. Era las cubiertas de paseo, para toda la gente lo tenían en la mañana, lo limpiaban con eso. Un termómetro que era para medir la temperatura del agua y la temperatura del aire. Esto era un mecanismo que no sé bien cómo funciona, pero era para cuando había niebla, era una parte técnica del barco. Estos eran objetos originales, eso la mayoría son de bronce o de acero y eso es más fácil de preservar. Aquí tenemos más partes que son del barco. Estos eran más decorativos y de mobiliario. Esto era es esto mismo que está acá. Es la lámpara que estaban arriba en la parte de esta es la gran escalera entre la cubierta de botes y la cubierta, y era eso, está acá. Esto es de bronce, sé que esto puede resistir más, pero aún conserva el brillo original de fábrica. Y esto que se ve ahí que brilla son las partecitas brillantes que le daban luz y le daban esa sensación de cristal, le daban una luz muy cálida. Luego esto es una balaustrada, que es la parte de la escalera que se ve allí. Es un adorno, pero si uno lo ve al día de hoy, se ve el óxido de la corrosión por el paso del tiempo, pero los detalles del bronce aún son perfectamente visibles. Y esto eran jarras de agua, le falta la tapita. Eran jarras de agua del salón comedor, del salón de fumadores y el salón de las damas. Eran las jarras que utilizaban para servir el agua. Y ahí donde está la gente, hay objetos originales de los pasajeros que se embarcaron acá en Cherburgo. Al hacer escala acá en Cherburgo, rescató. Subieron unas 300 personas más o menos subieron acá en Cherburgo, de ellas la mayoría fallecieron, por supuesto, y se han ido recuperando objetos. De esos objetos, los que eran personas que embarcaron en Cherburgo, la sociedad que tienen las dueñas de los objetos se las prestó de modo simbólico para las personas. Son objetos de personas que se embarcaron aquí. Por ejemplo, acá tenemos un par de medias. Esto era un pasajero de tercera clase. Era una valija que encontraron en el camarote intacta y tenía el par de medias. Eso, por ejemplo, es una tela que se debería haber desintegrado, pero se pudo conservar. Un mechero de plata. Tenemos lapiceras y bolígrafos. Esto es muy interesante porque es un documento original de la época. Esto era para reclamar el equipaje cuando se llegara a puerto en Nueva York. Se puede leer inclusive todo lo que escribió la persona que atendió a esta pasajera, que no sobrevivió al naufragio. Luego tenemos acá algo muy interesante, que es un monedero, un bolsito de mano. También las telas, las cuerdas, todo lo que se ve es original, no se le ha añadido nada, o sea, es muy interesante ver eso. Un monedero de cuero, ese es un poco más resistente. Luego tenemos un dije de oro que tiene un grabado que no se puede captar. Un monedero de oro y una lapicera. Acá están los pasajeros que embarcaron acá. Yo estoy en el lugar donde ellos embarcaron.
ella sobrevivió, él no, y bueno, las otras personas que también son los propietarios de las cosas que vimos acá, bueno, obviamente no sobrevivieron. Ella, por su condición de mujer de primera clase y mujer, pudo sobrevivir al naufragio. Todas las demás personas no tuvieron esa oportunidad, así que es una muestra increíble. La verdad que estoy muy agradecido de estar acá. Y nada, gracias a Dimitri por la paciencia y gracias a Dios por esta oportunidad.